Marianela conducía lentamente por las estrechas calles de Asunción, intentando retrasar lo inevitable. El aire de la noche estaba cargado y pesado, como siempre a finales de octubre. Otra cena familiar en casa de su suegra se había convertido en una tortura semanal a la que no podía negarse. En el asiento trasero había un cuadro envuelto en grueso papel de estraza, un regalo de 65 cumpleaños para Irma. Marianela había pasado 2 semanas pintando un retrato de su suegra de joven a partir de una vieja fotografía encontrada en un álbum familiar. Gabriel estaba sentado a su lado, repasando notas de trabajo en su tableta. No le molestaba en absoluto el silencio de su mujer. Se había acostumbrado a él en los últimos meses. Marianela no recordaba en qué momento su matrimonio se había convertido en una existencia mecánica bajo el mismo techo. Al aparcar frente a la lujosa mansión de su suegra en un barrio de lujo, Marianela comprobó una vez más su aspecto por el retrovisor. El vestido azul oscuro le quedaba perfecto, pero sabía que Irma aún encontraría algo que objetar. ¿Estás lista? Gabriel se separó por fin del portapapeles. Sí, ayúdame a coger el cuadro. Marianela intentó mantener la voz firme. La casa los recibió con olor a carne asada y especias. Consuela, el ama de llaves, se afanaba en la cocina, preparando los platos favoritos de su ama. Irma estaba sentada en el salón, como una reina en su trono, en su sillón favorito de respaldo alto. ¡Ah, por fin! Pensaba que llegarías tarde, como siempre. La voz de su suegra rezumaba miel, pero Marianela podía oír el veneno en cada palabra. «Mamá, seguro que llegamos a tiempo». Gabriel besó a su madre en la mejilla. «¡Feliz cumpleaños!». Marianela le tendió la foto envuelta. «Esto es para ti, Irma. Espero que te guste». Su suegra desenvolvió el regalo con exagerada cautela, como si esperase una trampa. Sus cejas se alzaron ligeramente al ver el retrato, pero su rostro permaneció impenetrable. ¡Qué bonito! ¿Usaste una foto de un álbum? Es una pena que los rasgos faciales salieran un poco distorsionados. Pero lo has intentado, ¿no? Marianela sintió que el color le inundaba las mejillas. Gabriel hizo como que no oía el comentario de su madre y se dirigió al bar a servir vino para todos. Durante la cena, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Irma desmenuzó metódicamente cada aspecto de la vida de su cuñada, desde sus habilidades culinarias hasta la falta de hijos en su matrimonio. «Sabes, cariño, cuando yo tenía tu edad ya era madre de 2 hijos. Claro que ahora los tiempos son distintos, las mujeres prefieren la autorrealización». Irma dijo la última palabra como si fuera algo indecente. Marianela se concentró en su plato, cortando mecánicamente la carne en trozos pequeños. Sentía que le temblaban las manos, pero seguía sonriendo. «Mamá tiene razón, cariño», intervino Gabriel de repente. «Quizá deberíamos pensar seriamente en tener hijos». «Ahora no es un buen momento». Marianela trató de hablar con calma. «Puede que pronto tenga una oportunidad». «Ah, sí, tu cuadro», interrumpió Irma. «Gabriel me ha dicho que sigues intentando vender tus cuadros. Un hobby como ese lleva mucho tiempo, ¿no?» «No es un hobby, Irma, es mi profesión». Marianela sintió que la ira le hervía por dentro. «Por supuesto, querida, por supuesto. Es que estoy pensando en el futuro de mi hijo. Necesita una familia de verdad, ¿no?». Irma hizo una pausa, mirando significativamente la cena sin terminar. La velada continuó por los mismos derroteros. Cada palabra de su suegra daba en el blanco, cada mirada estaba empapada de desaprobación. Gabriel parecía ajeno a lo que ocurría, hablando apasionadamente de sus pacientes y de su éxito en el trabajo. Cuando por fin subieron al coche, Marianela se sentía agotada. Le temblaban las manos al intentar introducir la llave en el contacto. «Déjame conducir», le ofreció Gabriel. «No, yo puedo». Inhaló profundamente, tratando de calmarse. «Gabriel, ¿ves cómo me trata? ¿Por qué nunca me defiende?»
Marianela, no empieces. Se frotó las sienes con cansancio. Mamá solo está preocupada por nosotros. Quiere lo mejor para nosotras. ¿Qué es lo mejor? Ella me humilla cada vez que nos vemos. Mi presente, mi trabajo, mi falta de hijos, todo se convierte en ocasión de crítica. Estás exagerando. Mamá quiere nietos, es natural. Y tiene razón. Quizá deberías dedicar menos tiempo a tus cuadros y pensar en tu familia. Marianela sintió que un nudo le subía a la garganta. Arrancó el coche en silencio y salió a la carretera. En todo el camino de vuelta no dijeron ni una palabra. En su mente se agolpaban fragmentos de conversaciones nocturnas, los comentarios mordaces de su suegra, la indiferencia de su marido. En casa, Marianela fue directa a su estudio, el único lugar donde se sentía segura. El olor a óleo y aguarrás la tranquilizaba. Se sentó frente al lienzo en blanco, pero el pincel le temblaba en la mano. Las primeras pinceladas oscuras aparecieron sobre la superficie blanca, líneas afiladas y dentadas que reflejaban la tormenta de su alma. Gabriel ni siquiera se había pasado a ver cómo estaba. El sonido apagado de la televisión llegaba desde el dormitorio. Estaba viendo otro programa de entrevistas antes de acostarse, como si esta noche no fuera diferente. Marianela trabajó hasta altas horas de la noche, intentando volcar todo su dolor y frustración en el lienzo. El cuadro era lúgubre, siluetas oscuras, sombras distorsionadas, destellos rojo sangre sobre un fondo negro. Ella lo llamaría cena familiar. Cuando por fin se fue a la cama, Gabriel ya estaba profundamente dormido de espaldas a ella. Marianela se quedó mirando el techo durante largo rato, intentando comprender cuándo empezó a desmoronarse su matrimonio, cuándo el amor y el apoyo fueron sustituidos por ese muro de silencio e incomprensión. Mientras se dormía, pensó que tal vez ese muro siempre había existido, solo que antes se había negado a notarlo. La mañana comenzó con la rutina habitual. Marianela se levantó antes de que sonara el despertador, cuando Gabriel ya se había ido a trabajar. Había una taza de café sin tocar en la mesa de la cocina. Él no había vuelto a desayunar en casa, ya que se había ido corriendo a ver a sus pacientes. Guardó la taza mecánicamente en el lavavajillas, intentando no pensar en la noche anterior. En el estudio la esperaba el trabajo inacabado de la noche. A la luz del día, el cuadro parecía aún más oscuro. Las siluetas oscuras parecían cobrar vida en el lienzo, extendiéndose con manos llenas de garras. Marianela se estremeció y corrió las cortinas, prefiriendo trabajar con luz artificial. Estaba terminando el lienzo para un nuevo encargo, el retrato de una niña para una familia adinerada, cuando sonó el teléfono. El número desconocido le hizo dudar si contestar, pero algo la impulsó a pulsar el botón verde. ¿Marianela Rojas? La voz de la mujer sonaba segura y profesional. Sí, soy yo. Me llamo Sofía Montero. Soy la comisaria de la Galería Arte Nuevo. Nos interesamos por su obra tras una exposición en el Centro Cultural el mes pasado. A Marianela se le aceleró el pulso. Arte Nuevo era una de las galerías más prestigiosas de Asunción. Nos impresionó especialmente la serie Mujeres de Paraguay. Tiene un sentido especial de profundidad y dolor, continuó Sofía. Nos gustaría discutir la posibilidad de hacer una exposición individual suya. Marianela se hundió en una silla, sin confiar en sus piernas. Llevaba muchos años esperando una oportunidad así, enviando sus obras a varias galerías y participando en exposiciones colectivas. Claro, ¿cuándo podemos vernos? Intentó que su voz sonara profesional, aunque por dentro todo le temblaba de emoción. Quedaron en verse al día siguiente. Después de colgar el teléfono, Marianela se quedó inmóvil durante unos minutos, intentando comprender lo que estaba pasando. Su primer impulso fue llamar a Gabriel, pero los recuerdos de la noche anterior se lo impidieron. En su lugar, marcó el número de su hermano. «Ricardo, ¿puedes hablar?»
Nela, claro, estoy en un descanso. ¿Te pasa algo? Se oía preocupación en la voz de su hermano. Marianela relató la llamada desde la galería y su voz tembló de emoción contenida y luego lo de anoche. «Es increíble, hermanita», exclamó Ricardo. «Hay que celebrarlo. Te recojo esta noche y nada que objetar». «Pero Gabriel, al diablo con Gabriel. Este es tu momento. Después de lo de anoche, lo que me contaste de la cena, que necesitas desconectar». Marianela sonrió. Su hermano siempre sabía lo que ella necesitaba. Pasó el resto del día repasando su trabajo, haciendo una lista aproximada de cuadros para la exposición. El tiempo pasó volando, y cuando sonó el timbre, ni siquiera había tenido tiempo de quitarse la ropa de trabajo manchada de pintura. Ricardo la esperaba en su restaurante favorito del casco antiguo. Allí habían ido a menudo en su juventud, cuando ella empezaba a pintar y él estaba en la universidad. El ambiente familiar, el olor a especias y carne asada, la música tranquila, todo tenía un efecto tranquilizador. «Por mi talentosa hermana». Ricardo levantó su copa de vino. «Siempre supe que llegaría este día. Tienes demasiada fe en mí». Marianela sacudió la cabeza, pero la sonrisa nunca abandonó su rostro. «Y tú tienes muy poca fe en ti mismo. ¿Cuántos cuadros necesitas para la exposición?» «Al menos 25. Tengo obras terminadas, pero quiero crear algo nuevo». «¿Cuánto tiempo dan para la preparación?» «Lo sabré mañana en la reunión». «Ricardo», vaciló, «me temo que Gabriel no me apoyará. Ayer volvió a hablar de los niños, de que dedico demasiado tiempo a la pintura». Ricardo frunció el ceño. «Escúchame con atención, Nela. Esta es tu oportunidad. No dejes que nadie, ni siquiera tu marido, te la arrebate. Tienes talento y tus cuadros merecen ser vistos». Estuvieron sentados hasta bien entrada la noche, recordando su infancia, haciendo planes para el futuro. Marianela se sentía ligera y libre como hacía mucho tiempo que no se sentía. Solo se dio cuenta cuando el teléfono marcó casi medianoche. Un furioso Gabriel la esperaba en casa. «¿Dónde estabas?» «Estaba en el pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Te he llamado varias veces. Estaba con Ricardo. Nosotros...» «¿Con Ricardo? ¿Y no pudiste avisarme?» «Llegué a casa. Vacía. Teléfono sin contestar. La cena no está hecha». «Gabriel, tengo noticias importantes. La Galería Arte Nuevo ha ofrecido...» «Es casi medianoche, Marianela. ¿Qué galería? ¿De qué estás hablando? Mamá tiene razón. No piensas para nada en la familia». Marianela sintió que la alegría de la noche se evaporaba, reemplazada por una familiar pesadez en el pecho. En silencio, pasó junto a su marido hasta el dormitorio, se sacó el pijama y se encerró en el cuarto de baño. Lágrimas ardientes rodaron por sus mejillas bajo la ducha, tratando de borrar la decepción del día. A la mañana siguiente, se levantó temprano, procurando no despertar a su marido. Eligió cuidadosamente su ropa, un vestido negro riguroso, pendientes de perlas que su hermano le había regalado por su último cumpleaños. Se peinó con un estilo sencillo pero elegante. Debía tener un aspecto profesional para la reunión con el comisario. En el estudio, había reunido una carpeta con fotos de sus mejores trabajos. Le tiemblan ligeramente las manos al guardarlo todo en una carpeta. Una última mirada a un sombrío cuadro inacabado que había pintado después de cenar en casa de su suegra. Quizá también encontraría su sitio en la exposición. Antes de marcharse, Marianela dejó una nota a su marido. «Te he hecho el desayuno. Llegaré tarde. Reunión importante. Con cariño, Meomo». Tenía dudas sobre las dos últimas palabras, pero las dejó igualmente. En algún lugar de su interior, albergaba la esperanza de que Gabriel se diera cuenta de lo importante que era para ella esta exposición, que recordara al hombre que una vez había admirado su talento y apoyado sus sueños. Pasó una semana desde la reunión con el comisario de la galería.
Marianela estaba inmersa en el trabajo de nuevas pinturas para una exposición que tendría lugar en 3 meses. Sofía Montero demostró ser una profesional comprensiva y le dio total libertad creativa. El estudio parecía ahora una colmena, con lienzos en distintas fases de preparación y olor a pintura fresca y aguarrás. Ese domingo por la mañana, Marianela se despertó con una llamada de su suegra. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Gabriel seguía durmiendo. Se permitía un descanso de los madrugones los fines de semana. «Cariño, te espero hoy para comer». La voz de Irma no implicaba ninguna negativa. «Tengo una sorpresa». Marianela reprimió un suspiro. «Irma, estoy trabajando en un proyecto importante». «¿Un proyecto importante?», sonó el acero en la voz de su suegra. «Más importante que la familia. Gabriel me ha dicho que has estado fuera de control últimamente. Te espero a las 2». La conexión se cortó. Marianela se sentó en la cama, sintiendo una oleada de irritación surgir en su interior. Gabriel se movió y abrió los ojos. «¿Quién ha llamado?» «Tu madre, invitándonos a cenar. Mejor dicho, exige nuestra presencia». «Genial», se estiró. «Hacía mucho tiempo que no veía a mi madre». «Estuvimos en su casa hace una semana». Marianela se levantó y comenzó a vestirse. «Y estoy muy ocupada. La exposición es en 3 meses. Tengo que preparar al menos 10 obras nuevas». «Otra vez esta exposición», refunfuñó Gabriel. «Es de lo único que has estado hablando la última semana. Mamá tiene razón. Te has olvidado por completo de tu familia». Marianela guardó silencio y se dirigió al baño. La ducha caliente calmó un poco sus nervios, pero la ansiedad no la abandonaba. Una baile de su suegra no solía ser agradable. A las 2 en punto llegaron a casa de Irma. Un coche plateado desconocido estaba parado en la entrada. «¿Mamá tiene compañía?». Gabriel parecía sorprendido. Irma les esperaba en el salón, y sentada a su lado había una chica joven, una delgada morena de unos 27 años, vestida con un elegante vestido beige. «Ahí estás», Irma brilló. «Te presento a Catalina Pérez Montenegro, la hija de mi vieja amiga Isabel. ¿Te acuerdas de Isabel, Gabriel?». Marianela notó que su marido se tensaba ligeramente, pero se recompuso rápidamente. «Claro que me acuerdo. Es un placer conocerte, Catalina». «Catalina se quedará conmigo por un tiempo», anunció Irma. «Acaba de regresar de Europa y todavía está buscando un lugar propio». La chica sonrió, y Marianela notó que la sonrisa parecía falsa. «Espero que nos hagamos amigas. Irma me ha hablado mucho de ti». Durante la cena, Irma no dejó de admirar a Catalina, su educación, sus modales, sus habilidades culinarias. La muchacha se mantenía modesta, pero Marianela notó con qué frecuencia su mirada se posaba en Gabriela. «¿Y tú a qué te dedicas, Catalina?», preguntó Marianela cuando Irma hizo una pausa. «Ah, estudié psicología en Barcelona», volvió a mirar a Gabriel. «Me interesa mucho la psicoterapia». «¿En serio? Quizá Gabriel te lleve a hacer prácticas a su clínica». Irma se animó. «Mamá, ya sabes que no acepto internos». Gabriel negó con la cabeza, pero Marianela se dio cuenta de que evitaba mirar a Catalina. Después de comer, Irma arrastró a su cuñada a la cocina, aparentemente para que la ayudara con el postre. Una chica encantadora, ¿verdad? Su suegra estaba sirviendo tazas de café. Y de buena familia, no como algunas que solo piensan en sus fotos. ¿Qué quieres decir, Irma? Oh, no mucho, querida. Solo es agradable ver a una joven que entiende los verdaderos valores familiares. En el salón, Catalina le contaba algo a Gabriel en voz baja, inclinándose más cerca de él de lo que el decoro exigía. Él escuchaba con un interés que Marianela no había visto en mucho tiempo. Condujeron a casa en silencio. Marianela se sentía exprimida como un limón. Algo en el comportamiento de Catalina y en la reacción de su marido la molestaba, pero no podía precisar qué era.
Esa tarde, mientras trabajaba en el estudio, oyó a Gabriel hablando por teléfono en el estudio. Su voz sonaba apagada, pero ella pudo distinguir las palabras «no deberías» y «eso no está bien». Cuando ella entró en el estudio, él se apresuró a terminar la conversación. «¿Quién ha llamado?» «Ah, solo un paciente». No la miró a los ojos. «Escucha, estoy pensando en ir a casa de mi madre mañana para ayudar con el ordenador. Dice que no funciona bien». «¿Desde cuándo tu madre usa ordenador?» «Empezó últimamente. Compras por internet, ya sabes». Se levantó y se dirigió al dormitorio. Toda su mirada mostraba que la conversación había terminado. Por la noche Marianela no pudo dormir durante mucho tiempo. Recordaba cómo Catalina había mirado a su marido, cómo Irma había brillado literalmente al imaginar al invitado. Algo le decía que aquello era solo el principio. En la oscuridad del dormitorio la invadían pensamientos ansiosos, y la imagen de la joven morena con el vestido beige la perseguía incluso en su medio sueño. Al día siguiente llamó a su hermano. «Ricardo, ¿puedes averiguar algo sobre Catalina Pérez Montenegro? Se supone que es la hija de una amiga de Irma. ¿Pasa algo, Nela?» «Todavía no, pero tengo un mal presentimiento». «De acuerdo, veré qué puedo averiguar. ¿Cómo van los preparativos para la exposición?» «Más lentos de lo que me gustaría. Ayer perdí un día entero por comer en casa de mi suegra». «No dejes que se interpongan en tu trabajo, hermanita. Esta es tu oportunidad». Después de hablar con su hermano, Marianela volvió a trabajar en su nuevo cuadro. Pero el pincel no obedecía, los colores no se mezclaban como debían. La escena de la cena de ayer, Catalina inclinada hacia Gabriel, la sonrisa satisfecha de Irma, la extraña llamada de su marido, volvía a su mente una y otra vez. Por la noche, Gabriel no había regresado. Había enviado un mensaje diciendo que se había retrasado en el trabajo con un paciente. Esos mensajes no la habían hecho sospechar antes, pero ahora algo era diferente. Marianela se asomó a la ventana. Empezaba a llover. El cielo gris apretaba con un peso de plomo. Cogió un nuevo lienzo y empezó a trabajar sin pensar. Siluetas oscuras, figuras desdibujadas por la lluvia, vagas sombras aparecieron bajo el pincel. El cuadro era inquietante, como la premonición de una tormenta inminente. Pasaron 15 días en un extraño letargo. Marianela se puso a trabajar en los cuadros para la exposición, intentando no notar la creciente frecuencia de las ausencias de su marido. Ahora Gabriel se quedaba hasta tarde con regularidad, explicando que se debía a casos complicados y consultas no programadas. Esa noche trabajó hasta tarde en el estudio, intentando terminar un nuevo cuadro. El cansancio se hacía sentir, los ojos se le caían, el pincel se le escapaba de los dedos de vez en cuando. La llamada de teléfono se produjo de forma tan inesperada que se sobresaltó, desdibujando la obra casi terminada. «¿Diga?» La voz sonaba ronca por el largo silencio. Silencio. Luego, una risa ahogada de mujer. «¿Quién es?» «Pobre, pobre Marianela». La voz de Irma sonaba antinaturalmente dulce. Trabajando tanto en sus cuadros mientras su marido... La siguiente voz pertenecía a Catalina. «Se merece algo mejor. Una mujer que piense en la familia, no en su carrera». Marianela sintió un escalofrío en la espalda. «¿Qué quieres?» «Vete sola, cariño», habló ahora Irma con dureza. «Es lo mejor para todos, sobre todo para Gabriel». La conexión se cortó. Marianela se sentó en la oscuridad del estudio, agarrando el teléfono hasta que le dolieron los dedos. El corazón le latía con fuerza en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. Gabriel volvió una hora más tarde. Olía a perfume femenino caro. «¿Dónde has estado?» «En el trabajo, ya sabes», se dirigió al baño, evitando su mirada. «Me acaban de llamar tu madre y Catalina». Se quedó paralizado en el umbral del baño. «¿Qué?» «Me han amenazado, o mejor dicho,
Me aconsejaron que me fuera por mi cuenta. Marianela, estás exagerando. Mamá nunca... No exagero, se le quebró la voz. Me llamaron en mitad de la noche y hueles a perfume ajeno. Es que hay mucho aire en la consulta. La paciente estaba muy perfumada. Abrió el grifo. Estás cansada, te lo has imaginado. Vete a la cama. La noche siguiente trajo otra llamada. Esta vez solo risas y respiraciones agitadas. Marianela permaneció despierta hasta la mañana, tumbada junto a su marido que dormía plácidamente y preguntándose si todo estaba realmente en su cabeza. Intentó trabajar durante el día, pero los pinceles se le caían de las manos. Sofía Montero llamó para comprobar los progresos y Marianela se esforzó por encontrar las palabras para explicar el retraso. Los nuevos cuadros eran oscuros, llenos de ansiedad y miedo. Sofía se mostró encantada y observó que las obras tenían una nueva profundidad. Por la noche, Ricardo llamó. «Nela, he averiguado algo sobre tu Catalina». La voz de su hermano sonaba preocupada. Efectivamente estudió en Barcelona, pero hay algo extraño. Sigo indagando. ¿Qué es lo extraño exactamente? Aún no estoy seguro. Dame unos días más. Aquella noche sonó la llamada a las 3 en punto. Marianela ya le estaba esperando, sentada en un sillón del salón. ¿Cómo estás durmiendo, querida? La voz de Irma rezumaba veneno. Sabes, Gabriel cenó esta noche en nuestra casa. Catalina hizo su plato favorito. Dijo que trabajaba hasta tarde. Intentó hablar Marianela con calma. Oh, te cuenta muchas cosas. Eres tan crédula. La risa de Catalina volvió a sonar de fondo. Dile a tu hijo que huele a perfume ajeno, espetó Marianela. Le temblaban las manos mientras se servía agua en la cocina. Llovía al otro lado de la ventana. Las gotas tamborileaban en los aleros. De repente sonó el teléfono de casa, que casi nunca utilizaban, preferían los móviles. ¿De verdad crees que puedes aguantarlo? La voz de Catalina sonaba burlona. Mírate, siempre de color, desaliñada, pensando solo en tus cuadros. Y yo soy joven, guapa, y le quiero. Marianela arrojó el auricular sobre la palanca. Estaba temblando. Se dirigió al estudio y encendió las luces. Cuadros inacabados la miraban desde todas direcciones. Las imágenes oscuras e inquietantes de las últimas semanas. En el caballete estaba la última obra. Una figura femenina borrosa que se ahogaba en una vorágine negra. Gabriel regresó por la mañana. Ni siquiera se molestó en excusarse. Se dirigió en silencio a la ducha. Marianela oyó el sonido del agua y se lo imaginó limpiando los rastros de las caricias de otro hombre. Durante el desayuno trató de hablar. Volvieron a llamar, varias veces durante la noche. ¿Quiénes? Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Sabes exactamente quiénes. Tu madre y Catalina. Marianela, para allá. Tienes una feria a la vuelta de la esquina, estás saturada de trabajo. Mamá solo está preocupada por nosotras. ¿Preocupada? Me aterrorizan con llamadas nocturnas. ¿Y tú? ¿Yo qué? La miró por fin. ¿Qué intentas decir? ¿Dónde estuviste anoche? En el trabajo. Tengo un caso complicado. ¿Y ese caso complicado lleva perfume Chanel? Gabriel se levantó de la mesa. Tengo que irme. Tengo pacientes. Marianela pasó todo el día como en una niebla. Intentó trabajar, pero los colores no le salían bien. Todo le salía distorsionado, enfermizo. Sofía volvió a llamar, recordándole los plazos, pero Marianela apenas podía concentrarse en la conversación. Por la noche no pudo aguantar más y llamó a su suegra. Irma, basta. ¿Que pare qué, querida? La voz de su suegra sonaba inocente. Estas llamadas, estos juegos, ¿qué quieres? Solo quiero felicidad para mi hijo, con una mujer que sea realmente digna de él. La risa familiar de Catalina llegó a través del receptor. Ella está aquí ahora, ¿sabes? Irma continuó.
preparando la cena para Gabriel. No tardará en llegar. Dijo que trabajaría hasta tarde. Claro que lo dijo, y tú te lo creíste, como siempre. Esa noche las llamadas llegaban cada hora. A veces silencio, a veces risas, a veces comentarios venenosos sobre su incapacidad para ser una buena esposa. Marianela permaneció despierta, sentada en su estudio entre sus cuadros. Intentaba trabajar, pero solo salían manchas de sangre y sombras negras de debajo de su pincel. Gabriel no volvió a casa. Envió un mensaje diciendo que tenía una urgencia y que se quedaría en la clínica. Había 3 faltas de ortografía en el mensaje. Él nunca cometía faltas en los mensajes. Por la mañana llamó a la clínica. ¿Doctora Costa? No, ayer no estuvo. Es su día libre, dijo sorprendida la recepcionista. Marianela colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Afuera empezaba un nuevo día, la gente se apresuraba a trabajar, la vida seguía su curso. Solo su mundo se desmoronaba poco a poco, convirtiéndose en uno de sus recientes paisajes de pesadilla. Marianela se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el tejado. Se había quedado dormida en el estudio, en una silla, con todo el cuerpo desplomado por la incómoda posición. Había café frío sobre la mesa, una taza vacía con manchas marrones secas. Gabriel nunca volvía a casa. El reloj marcaba las 10 de la mañana. En otro día ya estaría pintando, pero ahora hasta la idea de pintar le daba náuseas. El teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Sofía Montero. Probablemente la comisaria quería saber cómo iban los nuevos cuadros. Marianela se levantó, sintiendo que le dolían todos los músculos. En el baño, miró detenidamente su reflejo, cara pálida, ojeras, pelo enmarañado, siempre de color, descuidada. Resonaron en su cabeza las palabras de Catalina. La decisión llegó de repente. Se dio una ducha rápida, se peinó con cuidado y se maquilló. Eligió el vestido más elegante, un vestido azul oscuro, ajustado, que solía llevar a las reuniones importantes. Unos pendientes de perlas de su hermano completaban el look. El taxi la llevó a casa de su suegra en 20 minutos. El conocido coche plateado de Catalina estaba aparcado en la entrada. Marianela llamó al timbre, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Consuela, el ama de llaves, abrió la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la cuñada de la casera. «Señora Marianela, la señora Irma no la esperaba». «Lo sé». Marianela pasó junto a ella y entró en la casa. De la cocina llegaban voces y el olor a recién horneado. Irma y Catalina estaban sentadas a la mesa de la cocina, con tazas de café y cruasanes frescos delante. Giraron la cabeza en sincronía al oír pasos. «Marianela». Irma levantó las cejas impecablemente depiladas. «¡Qué sorpresa! No te esperábamos». «Me he dado cuenta». Marianela permaneció de pie en el umbral de la puerta. «Estás preciosa, Catalina. ¿Vestido nuevo?» La joven tiró del dobladillo del vestido color crema. «Sí, me lo compré ayer. Gabriel dijo que ese color me sienta bien». «¿De verdad? ¿Y cuándo dijo eso?» «Cuando estaba de guardia en la clínica». Se hizo un gran silencio. Irma fue la primera en romperlo. «Cariño, siéntate. Tómate un café con nosotros. Ya es hora de que hablemos». «¿Sobre qué? ¿Sobre vuestras llamadas nocturnas? ¿O sobre cómo ustedes dos decidieron arruinar mi matrimonio?» «¿Tu matrimonio?» Irma se rió. «Cariño, tú mismo lo arruinaste, con tus cuadros, tu carrera». Dijo la última palabra con evidente desprecio. «Gabriel necesita una mujer de verdad que cuide de él, no perseguir una fama fantasma». «¿Una mujer de verdad? ¿Quieres decir que... chica?» Marianela desvió la mirada hacia Catalina. «La que se acuesta con el marido de otro hombre». Catalina saltó. «No es un extraño. Me ama. Y tú solo interfieres en su felicidad». ¿Su felicidad? Marianela sintió que una oleada de ira subía por su interior.
¿Y estás segura de que es su felicidad y no el capricho de su madre? No te atrevas. Irma también se levantó. Quiero lo mejor para mi hijo. Catalina es joven, guapa, de buena familia. Le dará hijos, creará un verdadero hogar. Y no solo calentarle la cama mientras ella viva en tu casa. El sonido de una bofetada resonó en la cocina. Le ardía la mejilla. Irma se puso en pie, respirando agitadamente con la mano aún levantada. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, te acepté en la familia, toleré tus payasadas, tus faltas de respeto. ¿Tolerado? Hiciste de mi vida un infierno. Desde el primer día intentaste controlar todos mis movimientos, criticaste todo lo que hice. Porque nunca fuiste digna de mi hijo, la hija de una simple maestra que se creía artista. Catalina se hizo ligeramente a un lado, con los labios curvados en una sonrisa triunfal. ¿Y tú? Marianela se volvió hacia ella. ¿Crees que te dejará en paz? ¿Crees que puedes estar a su altura? Ya me estoy conformando. Catalina se acercó a Irma, tomando su mano entre las suyas. Mamá y yo nos entendemos perfectamente. ¿Verdad, mamá? Ese mamá fue el colmo. Marianela cogió una taza de café y salpicó el líquido caliente en la cara de Catalina. Ella chilló, rebotando hacia atrás, el café corriendo por su vestido color crema. «¡Estás loca!», gritó Irma. «Consuela, Consuela, llama a la policía». «No te molestes», Marianela se dirigió a la salida. «Ya me voy, pero recordad las dos, esto no ha terminado». Salió de la casa con las piernas inmovilizadas. Aún le ardía la mejilla por la bofetada y le temblaban las manos. Solo ahora se dio cuenta de que estaba lloviendo. Grandes gotas caían sobre la acera, formando pequeños charcos. El taxi la esperaba en la esquina de la calle. Había pedido al conductor que la esperara. De camino a casa, Marianela mira por la ventanilla la ciudad barrida por la lluvia. Por dentro se sentía vacía y fría, como si todos sus sentidos se hubieran quemado en aquella cocina. En casa, Gabriel la esperaba. Estaba sentado en el sofá del salón, todavía con la misma ropa que se había puesto ayer. «¿Dónde has estado?» «En casa de tu madre». Fue una conversación esclarecedora. Se levantó de un salto. «¿Qué? ¿Por qué fuiste allí?» «Quería mirar a los ojos a la mujer que se acuesta con mi marido y a tu madre que lo organizó». «¿Estás loca? ¿Qué les dijiste?» «¿Les dije?» «Tuvimos una charla encantadora. Tu madre incluso me recompensó con una bofetada. ¿Y tú? ¿Qué es ella para ti? ¿Una amante? ¿Una nueva esposa?» Se manchó con una taza de café su precioso vestido color crema. Gabriel se puso pálido. «¿Tú qué has hecho? No fue culpa de Catalina». «¿No es culpa de ella?» Marianela se rió y esa risa la asustó a ella misma. «Claro que no es culpa de ella. La culpa es mía, la indigna hija de una simple maestra que se creía artista. Tu madre me lo explicó todo». «Marianela, escucha». «No, escucha tú. He soportado la humillación de tu madre durante años, soportado su indiferencia, sus excusas. Pero esto», rodeó la habitación, «esto no lo toleraré». El teléfono de su bolsillo sonó. Lo sacó maquinalmente, y Marianela tuvo tiempo de ver el nombre en la pantalla. «Catalina». «Contesta», se dirigió hacia el estudio. «Seguro que se queja del vestido estropeado. Cómprale uno nuevo, que a tu madre le gusta mucho, ¿no?» En el estudio, cerró la puerta y puso la música a todo volumen. Sacó un lienzo en blanco y empezó a trabajar sin pensar en lo que estaba pintando. Trazos furiosos de rojo y negro surgieron de debajo del pincel, fundiéndose en un remolino de dolor y rabia. Gabriel llamó a la puerta varias veces, diciendo algo, pero no la escuchó. Cuando la música se apagó, la casa estaba en silencio. Él se había ido, probablemente a su Catalina, para consolarla después del desagradable incidente. Marianela miró el cuadro terminado. El rostro de una mujer, distorsionado por un grito, emergía del oscuro remolino.
Sabía que sería la pieza central de su exposición. Había pasado una semana desde el escándalo en casa de su suegra. Marianela apenas había dormido y trabajaba en sus cuadros hasta el amanecer. Gabriel casi nunca estaba en casa, y cuando lo estaba, no se hablaban. Él dormía en la habitación de invitados, ella en el estudio entre los lienzos. Aquella mañana se despertó al oír el portazo de su marido, que se había ido a trabajar sin desayunar. En la mesa de la cocina había una taza de café sin tocar que ella le había preparado por costumbre. Marianela vertió la bebida fría en el fregadero y vio cómo el líquido oscuro desaparecía por el desagüe. El teléfono sonó mientras lavaba la taza. Era Ricardo. «Nela, ¿puedes hablar?» «Sí, estoy sola. He averiguado algo sobre Catalina». La voz de su hermano sonaba tensa. Sí estudió en Barcelona, pero volvió a Asunción por una razón. Tenía problemas serios. ¿Qué clase de problemas? Estaba en tratamiento, psicoterapia. ¿Y sabes quién era su terapeuta? Marianela sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Gabriel? Sí. La estaba tratando hace 6 meses, antes incluso de que apareciera en casa de Irma. Es una grave violación de la ética médica tener una relación con un paciente. La taza resbaló de las manos de Marianela y se hizo añicos en el suelo de baldosas. Los fragmentos se esparcieron por toda la cocina. «¿Nela? ¿Estás bien?» «Sí. No. Ya te llamaré». Se hundió en el suelo entre los fragmentos, intentando ordenar sus pensamientos. Todo cuadraba. El extraño comportamiento de su marido, su reticencia a hablar de Catalina, la insistencia de Irma. Lo sabían todo. Lo habían sabido siempre. En el buzón encontró un sobre sin remitente. Dentro había fotos. Gabriel y Catalina saliendo de un restaurante cogidos de la mano, los dos en un parque, besándose en un banco, entrando en un hotel. En el reverso de la última foto estaba escrito con bolígrafo rojo: «Nunca fue tuyo». Marianela miró las fotos y algo en su interior se quebró. Sacó el teléfono y marcó el número de su marido. No contestó. Por supuesto, tiene DAO. En su despacho, donde nunca antes había entrado sin permiso, había una carpeta con el nombre de Catalina. Marianela la abrió, con las manos temblorosas. La historia clínica, las notas de las sesiones, el diagnóstico, todo estaba allí. Leyó las líneas escritas con la familiar letra de su marido y sintió náuseas con cada palabra. De repente, se abrió la puerta principal. Oyó voces. Gabriel no estaba solo. «Cariño, seguro que no viene». La voz de Catalina. «Suele estar en el estudio a estas horas. Voy a por el papeleo». Marianela se quedó helada ante la puerta del despacho. Los pasos se acercaban. «¡Oh!». Gabriel se congeló en la puerta. El rostro sorprendido de Catalina asomó tras él. «¿No esperabas encontrarme aquí?». Marianela recogió la carpeta. Interesante lectura, sobre todo la parte de los límites rotos en la relación médico-paciente. «Deja la carpeta». «¿O qué? ¿Vas a pegarme como hacía tu madre? Por cierto, ¿sabe ella que violaste la ética médico-paciente?». Catalina se adelantó. «No lo entiendes. Nos queremos. Amarnos. Eres su paciente. Se aprovechó de tu vulnerabilidad». «No es verdad». La chica se puso pálida. «Él me ayudó. Es el único que me ha entendido». «Él es tu médico. Era tu médico cuando empezó a acostarse contigo». «Marianela, basta». Gabriel dio un paso hacia ella. «Dame el expediente». «¿Por qué? ¿Tienes miedo de que tu reputación se resienta? ¿Que tus colegas descubran cómo sedujiste a tu paciente?». «Yo no lo seduje». Catalina casi gritó. «Es amor, amor de verdad». Marianela rió, con amargura, sin alegría. «¿Amor? ¿Te das cuenta de lo que ha hecho? Se aprovechó de tu confianza, de tu vulnerabilidad. Eso es un crimen». «Cállate». Gabriel la agarró por los hombros. «Tú no sabes nada». «Lo sé.
Sé que eres un cobarde, escondiéndote detrás de la falda de tu madre, dejando que dirija tu vida. Y ahora esto, le tiró la carpeta a la cara, acostándote con una paciente que te confió sus problemas. Catalina rompió a llorar y salió corriendo del consultorio. Gabriel soltó a Marianela, con la cara contorsionada por la ira. ¿Qué has hecho? Está en un estado inestable. Ah, ¿ahora te acuerdas de su estado? ¿Y cuando la llevaste a la cama no te acordaste? Él giró en redondo, pero ella le interceptó el brazo. Vamos, pégame. Serás como tu madre, resolviendo los problemas a la fuerza. Gabriel bajó el brazo. Vete de aquí. Recoge tus cosas y vete. Con mucho gusto. Pero antes voy a recoger algo. Recogió una carpeta del suelo. No te atrevas, son documentos confidenciales. Que violaste acostándote con un paciente. Me pregunto qué dirá la junta médica. Salió corriendo del despacho y le cerró la puerta en las narices. En el dormitorio, guardó rápidamente lo esencial en su bolso. Le temblaban las manos al doblar la ropa, los documentos y sus pinceles favoritos. Gabriel aporreó la puerta. ¡Abre! ¡Abre de una vez! Marianela salió corriendo por la puerta trasera, apretando contra su pecho la carpeta y el bolso. Subió al taxi que había llamado en el dormitorio. Al Hotel Palace, por favor. Por el retrovisor vio a Gabriel salir corriendo de la casa, pero era demasiado tarde. El taxi ya había doblado la esquina. En el hotel reservó una habitación. Se sentó en la cama y sacó el teléfono. Unas cuantas llamadas perdidas de su marido, un mensaje de Catalina. Lo has estropeado todo. Marianela sonrió. No, esto era solo el principio de la destrucción. Marcó el número de su hermano. Ricardo, ¿puedes llevarme un rato? Por supuesto, hermanita. ¿Qué ha pasado? Lo dejé, y tengo pruebas de su aventura con una paciente. Hubo una pausa. Ven aquí, arreglaremos algo. Marianela colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La ciudad tenía vida propia. La gente se apresuraba en sus quehaceres, los coches se arrastraban en el tráfico, la aguja de una catedral se divisaba en algún lugar a lo lejos. Su vida se desmoronaba, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió extrañamente aliviada. Saca del bolso un cuaderno de dibujo y un lápiz. En la hoja en blanco empezaron a aparecer los primeros bocetos, una mujer rompiendo cadenas, figuras oscuras que se retiraban entre las sombras. Este cuadro también estaría en la exposición, un símbolo de su liberación. El piso de Ricardo estaba en el centro histórico, en una casa de estuco desconchado y balcones de hierro forjado. Marianela se asomó a la ventana y observó cómo la lluvia difuminaba los contornos de los edificios vecinos. Hacía una semana que había dejado a su marido. Su hermano había despejado su despacho para ella, trasladando su escritorio al salón. La habitación parecía ahora un pequeño estudio, con un caballete, cajas de pinturas y algunos lienzos inacabados. El olor de los óleos se mezclaba con el aroma del café recién hecho que Ricardo preparaba por la mañana. ¿Has estado despierto toda la noche? Su hermano apareció en la puerta con 2 tazas. Marianela negó con la cabeza tomando un trago caliente. Trabajando en un nuevo cuadro, Sofía me llamó ayer para recordarme el plazo. En el caballete había un lienzo casi terminado, una mujer caminando en medio de una tormenta. El viento le despeina el pelo, la ropa, pero ella avanza sin mirar atrás. Detrás de ella hay siluetas borrosas que la alcanzan. Impresionante. Ricardo se acerca al cuadro, solo que muy sombrío. Así es mi vida ahora mismo. El teléfono vibró. Otra llamada perdida de Gabriel. Había llamado todos los días de esta semana, había enviado mensajes. No había respondido. ¿Estás seguro de lo del periodista? Ricardo se sentó en el borde del viejo sofá que le servía de cama. Sí, he concertado una cita para verle hoy. Nela arruinaría su carrera. La arruinó él mismo cuando empezó a acostarse con una paciente. Marianela sacó una carpeta de documentos de su bolso.
El historial médico de Catalina, notas de las sesiones, informes, todo lo había cogido de la consulta de su marido, pruebas de su negligencia profesional, de su falta a la ética médica. El periodista Fernando Ortiz la esperaba en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Era más joven de lo que ella esperaba, unos 40 años, ojos oscuros y atentos, y un bloc de notas preparado para tomar apuntes. Señora Rojas, le estrechó la mano. ¿Dijo por teléfono que tenía una historia sobre un médico que violó la ética profesional? Marianela colocó una carpeta sobre la mesa. Aquí están todas las pruebas. Historia clínica. Notas de la sesión. El doctor Gabriel Acosta Velázquez tuvo una relación íntima con su paciente. Fernando abrió la carpeta, pasó los ojos por las primeras páginas. Son acusaciones graves. ¿Comprendes las implicaciones? Las entiendo. Soy su mujer. El periodista enarcó las cejas. Oh, eso cambia el asunto. ¿Actúa por venganza? Por justicia. Utilizó su posición para aprovecharse de una paciente vulnerable. Eso es un delito. Hablaron durante 2 horas. Fernando hizo preguntas, tomó notas, fotografió documentos. Marianela lo contó todo. El aspecto de Catalina, el papel de su suegra, las llamadas nocturnas. El artículo saldrá en 3 días, se despidió el periodista. ¿Seguro que estás preparada para las consecuencias? Más que preparada. De vuelta al piso de su hermano, Marianela sintió un extraño vacío en su interior. Lo había conseguido, había puesto en marcha el mecanismo de la destrucción. Ya no había vuelta atrás. Por la noche, Irma llamó. ¿Qué has hecho? La voz de su suegra temblaba de rabia. Gabriel dijo que cogiste los papeles. Sí, los cogí. Puedes despedirte de la reputación de tu precioso hijo. Tú, monstruo, después de todo lo que hemos hecho por ti. Tú, hiciste de mi vida un infierno, pero ahora os pagaré con la misma moneda. Los sollozos de Catalina se oían en el auricular. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Nos amamos. ¿Amor? Eres su paciente. Se aprovechó de ti, de tu vulnerabilidad. Y tú, Irma, lo organizaste todo. Intentaba evitar que mi hijo cometiera un error. La suegra gritó al teléfono. Nunca fuiste digna de él. Marianela pulsó colgar. Le temblaban las manos. Se acercó al caballete y cogió un pincel. Los colores cayeron sobre el lienzo con trazos feroces, destellos escarlatas sobre un fondo negro, rostros distorsionados, manos extendidas. Ricardo regresó a última hora de la tarde, trayendo comida china y una botella de vino. ¿Qué tal la reunión? El artículo saldrá en 3 días. Su hermano sirvió en silencio el vino en copas. ¿Para qué? Por la justicia. Se sentaron en el balcón, viendo encenderse las luces de la ciudad. La cálida brisa nocturna traía olores de jazmín del jardín del vecino. ¿Sabes? Marianela bebió un sorbo de vino. Es la primera vez en mucho tiempo que me siento libre. Incluso sabiendo que arruinaría su carrera. La arruinó él mismo. Yo solo lo hago público. No pudo dormir por la noche, dando vueltas en el sofá. Su mente daba vueltas con retazos de conversaciones, recuerdos, planes. Se levantó y se acercó al caballete. En la oscuridad de la habitación, iluminada solo por las farolas de la calle, empezó a trabajar en un nuevo cuadro. En el lienzo aparece una mujer rompiendo cadenas. Su rostro está contorsionado por el dolor y la rabia, pero en sus ojos hay determinación y fuerza. Detrás de ella están las sombras del pasado que está dejando atrás. Por la mañana, Sofía Montero llamó. Marianela, ¿cómo va el trabajo? Casi he terminado con la nueva serie. Son un poco diferentes de los trabajos anteriores. Voy a pasar a echar un vistazo en una semana, ¿de acuerdo? Y me enteré de tu divorcio. Lo siento. No lo sientas. Era necesario.
Tras su conversación con el comisario, Marianela permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad despierta. En 3 días saldría el artículo. En un mes se inauguraría su exposición. Una nueva vida, un nuevo comienzo. El nombre de Gabriel volvió a aparecer en el teléfono. Miró la pantalla, pero no contestó. En su lugar cogió el pincel y volvió al trabajo. Los colores se depositaron en el lienzo, creando la historia de su liberación. El artículo salió el miércoles. Marianela compró el periódico en un pequeño kiosco cerca de la casa de su hermano. En la página 3, en letras grandes, un conocido psicoterapeuta tuvo una aventura con una paciente. Una foto de Gabriel de alguna conferencia médica en la que se le veía seguro y respetable. Al lado, fotos de los documentos que entregó a la periodista. Fernando Ortiz escribió un artículo demoledor. La historia de una joven con un trauma psicológico que confió en un médico, un profesional experimentado que se aprovechó de su posición, violación de la ética médica, abuso de confianza, comentarios de otros psicoterapeutas sobre lo inaceptable de tal comportamiento. Marianela estaba sentada en la pequeña cafetería, leyendo lentamente cada palabra. Sus manos temblaban ligeramente mientras se llevaba la taza de café a los labios. Ya había varias llamadas perdidas en el teléfono. De Irma, de números desconocidos. ¿Señora Rojas? Levantó la vista. Fernando estaba frente a ella. ¿Puedo sentarme? Ella asintió. El periodista parecía nervioso. El artículo ha hecho mucho ruido. El teléfono de la redacción no para de sonar. Los colegas del doctor Acosta, otros pacientes... Lo sé. Marianela dobló el papel. Esto es exactamente lo que quería. Su carrera está arruinada. La Junta Médica ya ha iniciado una investigación. Debería haberlo pensado cuando se acostaba con su paciente. Fernando se quedó en silencio, mirándola de arriba abajo. No pareces una mujer vengativa. No lo era, hasta que hicieron de mi vida un infierno. Volvió a sonar el teléfono, el número de la clínica donde trabajaba Gabriel. Dejó la llamada. De vuelta al piso de su hermano, Marianela encendió la televisión. El canal local ya estaba hablando del escándalo. Periodistas, psicólogos, abogados, todos comentaban. Algunos defendían a Gabriel, hablaban de sus méritos. Otros pedían que le quitaran la licencia. Ricardo volvió del trabajo antes de lo habitual. Todo el mundo habla de esto. Tiró su maletín en el sofá. ¿Has visto el artículo? Sí. Gabriel me llamó. Me rogó que hablara contigo. Marianela estaba ante su caballete, trabajando en un nuevo cuadro. Una figura negra sobre fondo rojo, una caída desde una altura. ¿Y qué le dijiste? Que había sido culpa suya, que debería haber pensado en las consecuencias. Sonó el timbre. Una Catalina llorosa se plantó en el umbral. ¿Cómo has podido? Irrumpió en el piso. Le has arruinado la vida. Marianela se limpió tranquilamente las manos de pintura. No, cariño. Arruinó su propia vida cuando decidió aprovecharse de tu vulnerabilidad. Yo le quería, le quiero, no fue culpa suya. ¿Lo amabas? Tú eras su paciente, conocía tus debilidades, tus miedos, y los utilizó. Catalina se derrumbó en su silla sollozando. Le despidieron. La clínica canceló su contrato. Otros pacientes se niegan a trabajar con él. Ahora sabes lo que es que te arruinen la vida. Tú eres un monstruo. Ricardo se adelantó. Creo que será mejor que se vaya, señorita Pérez. Cuando la puerta se cerró tras Catalina, Marianela se volvió hacia el cuadro. Le temblaban las manos, pero siguió trabajando, añadiendo trazos oscuros a la figura que caía. Por la noche, Sofía Montero llamó. He visto el artículo. La voz de la comisaria sonaba preocupada. ¿Afectará a la exposición? No, al contrario, forma parte de la historia. Las nuevas obras tienen que ver con eso. Vendré a verla mañana. Si es como dices, podría ser muy poderoso. El timbre sonó en la noche.
Irma estaba en el umbral, pálida, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Contenta? Entró en el piso sin esperar invitación. «Has destruido a mi hijo». «¿Cómo me has destruido? ¿Años de humillación, manipulación? Siempre supe que no eras digna de él. Mira lo que has hecho». «No, Irma, mira lo que has hecho. Tú fuiste quien trajo a Catalina. Tú organizaste todo esto. Yo quería lo mejor para mi hijo». ¿Lo mejor? Lo empujaste a cometer un crimen, violó la ética médica, arruinó su reputación. Irma levantó la mano para darle una bofetada, pero Marianela interceptó su muñeca. «No te atrevas, no vuelvas a atreverte a levantarme la mano. Te arrepentirás», se retiró la suegra hacia la puerta. «Te juro que te arrepentirás». Por la mañana llegó un mensaje de Gabriel. «¿Por qué? ¿De verdad me odias tanto?». Ella no contestó. En su lugar cogió un nuevo lienzo y empezó a trabajar. Una mujer apareció en el cuadro, de pie sobre los escombros de un templo en ruinas. En sus manos había una antorcha que iluminaba el camino. Sofía llegó por la tarde. En silencio, inspeccionó las nuevas obras, una serie de cuadros que contaban una historia de traición, dolor y venganza. «Esto es fuerte», dijo finalmente. «Muy fuerte. Tu dolor, tu rabia, son como vivir en un lienzo. Esto es vida, mi vida. La exposición es dentro de 15 días. ¿Estás preparada?». Marianela miró su obra, oscura, feroz, llena de dolor y fuerza. «Sí, ya estoy preparada». Por la noche, abrió el portátil y leyó los comentarios del artículo en la versión digital del periódico. La gente condenaba a Gabriel, exigía una investigación. Algunos lo defendían, llamándola una vengativa esposa abandonada. A ella le daba igual. En su estudio, trabajó hasta el amanecer, terminando el último cuadro para la exposición. En el lienzo, una mujer resurgía de sus cenizas, dejando atrás las ruinas de su vida pasada. Esta era su historia, una historia de venganza y liberación. La galería Arte Nuevo se iluminó. Marianela estaba de pie frente al espejo de la pequeña sala de servicio, ajustándose el vestido de noche negro. Sofía había insistido en que estuviera impecable. Era su noche, su triunfo. Los últimos 15 días habían pasado como un borrón, trabajando en los últimos retoques de los cuadros, colgando los lienzos, confeccionando el catálogo. Apenas dormía, a base de café y adrenalina. Ricardo estaba preocupado, pero ella no le dio importancia. «Todo está listo». Sofía se asomó a la habitación. «Los invitados empiezan a reunirse». Marianela asintió, comprobando una vez más su maquillaje. El espejo reflejaba a una mujer pálida con mirada decidida, nada que ver con la mujer que había soportado la humillación de su suegra hacía solo unos meses. La sala de exposiciones se llena poco a poco de gente. Críticos, coleccionistas, periodistas. Sofía había intentado que la inauguración tuviera la mayor repercusión posible. Especialmente tras el reciente escándalo con Gabriel, todos querían ver las obras de la mujer que había arruinado la carrera del famoso psicoterapeuta. Los cuadros se colgaron en orden cronológico, desde las primeras obras, más tranquilas, hasta las últimas, llenas de dolor y rabia. La historia de su caída y renacimiento, contada con colores e imágenes. «Una exposición impresionante», dijo un anciano crítico con chaqueta de tweed al examinar la obra central. Una mujer gritando en un torbellino negro. Tanta emoción, tanta fuerza. Marianela sonrió cortésmente, respondiendo a preguntas, aceptando cumplidos. Ricardo estaba cerca, listo para acudir en su ayuda en cualquier momento. Podía sentir su mirada de apoyo. A mitad de la velada, vio una figura familiar en la entrada. Gabriel. Parecía agotado, envejecido, ojeras, un traje arrugado. No era el médico seguro de sí mismo de hacía un mes. Sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo. Él se acercó a ella, maniobrando entre los invitados. «Tenemos que hablar».
dijo con voz ronca. ¿Aquí? ¿Ahora? Por favor. Asintió a Sofía y condujo a Gabriel por un pasillo lateral, lejos de miradas indiscretas. ¿Por qué has venido? Quería ver. Rodeó con la mano las paredes colgadas de cuadros. ¿Todo esto es sobre mí? ¿Sobre nosotros? Sobre la traición, sobre el dolor, sobre la venganza. Me arruinaste la vida, negó con la cabeza. La clínica rompió mi contrato. Los pacientes se niegan a trabajar conmigo. Incluso mi consulta privada tuvo que cerrar. Y tú arruinaste la mía. Sintió que le temblaba la voz. Durante años dejaste que tu madre me humillara. Luego tuviste una aventura con un paciente. No es una aventura. Amo a Catalina. ¿La quieres? Te aprovechaste de ella. Confiaba en ti como médico. Tú no entiendes. No, eres tú quien no entiende. No solo me traicionaste a mí, traicionaste tu profesión, tu juramento. Ricardo apareció en el pasillo. ¿Va todo bien, Nela? Sí, hemos terminado. No. Gabriel la agarró del brazo. No hemos terminado. Tienes que recoger tu declaración de la junta médica. No es demasiado tarde para arreglar esto. Es demasiado tarde, le soltó la mano. Terminó en el momento en que dejaste que tu madre trajera a tu amante a casa. Marianela, por favor. Vete. Sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Vete de una vez. Él se quedó parado un momento más. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Marianela lo siguió con la mirada, sintiendo que las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Nela? Ricardo le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Ia, no lo sé. Se apoyó contra la pared, tratando de controlar sus escalofríos. ¿Por qué me sigue doliendo? En la sala estallaron aplausos. Sofía acababa de vender uno de los cuadros. Marianela se secó las lágrimas, se arregló el maquillaje y volvió con sus invitados. La velada terminó triunfalmente. La mitad de las obras se vendieron. Los críticos se maravillaron de la profundidad de la emoción. Los periodistas pidieron entrevistas. Sofía estaba radiante. La exposición había superado todas las expectativas. La última obra de la exposición era un cuadro terminado la víspera de la inauguración. Una mujer de pie al borde del abismo. A sus espaldas, el viejo mundo se consumía. Delante, lo desconocido. Su rostro miraba hacia adelante, hacia el nuevo amanecer. Cuando los últimos invitados se marcharon, Marianela se quedó sola en la sala vacía. Caminaba despacio por las paredes mirando su obra, la historia de su dolor, de su ira, de su renacimiento. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Catalina. ¿Estás contenta? Lo ha perdido todo. Marianela no se molestó en contestar. ¿Qué le esperaba? No lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Libre de la humillación de Irma, de la traición de Gabriel, de sus propias ilusiones. Sofía la encontró en la ventana. Mañana empezamos a preparar la próxima exposición. ¿Tienes alguna idea? Marianela asintió. En su cabeza ya se formaban nuevas imágenes, no negras y rojas como estas, sino diferentes. ¿De qué tipo? Aún no lo sabía, pero tenía tiempo para averiguarlo. Ricardo la esperaba abajo con un taxi. ¿A casa? Sí. Miró por última vez a la galería. A casa. En el taxi cerró los ojos, sintiendo un extraño vacío en su interior. La venganza se había consumado, pero ya no era más fácil. Por delante estaba lo desconocido, aterrador y tentador al mismo tiempo.